palabra nos ayude, Señor, a tener esa claridad. Tu palabra es verdad y ayúdanos a someternos a ella. Todos los que estamos aquí queremos al final estar dispuestos a obedecerte. Permite, Padre, que no haya ninguna distracción y permite, Señor, también que cuando exponga tu palabra, Padre, te pido por mi propio corazón que tengas el control, que tu Espíritu Santo use, Señor, la Escritura. Quiero estar al lado de mis hermanos, oyéndote, para someternos, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Hace 2 domingos atrás, les decía que ese fin de semana, bueno, el domingo pasado atrás, íbamos a estar con un grupo de hermanos en Ecuador e iba a enseñar un tema y este día quiero enseñarlo a la iglesia. Creo que es importante y tiene que ver con la vida de piedad del creyente. Voy a hablar a la iglesia, no a un grupo de pastores, pero la verdad se aplica para todos. Y quiero contigo, hermanos, someternos a la palabra. Y te pido, por favor, abrir tu Biblia en 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timoteo 4, ahora el 7 leo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo, capítulo 4, del 6 al 10. El tema que vamos a ver es un siervo de Jesucristo. Un siervo de Jesucristo. Ustedes saben que esta carta lo escribe el apóstol Pablo y le escribe a un discípulo amado que se llama Timoteo. Probablemente él escribe esta carta el 62 después de Cristo y Pablo lo hace con una finalidad. Ve a Timoteo que él es la herramienta para que pueda ayudar a la iglesia de Éfeso. Pablo ama la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso en su momento fue una iglesia madre en un sentido, una iglesia que influenciaba a otras pequeñas iglesias y ahí han estado personas importantes también. Entonces para Pablo es importante cómo va a ejercitar el ministerio pastoral Timoteo en aquel lugar. Entonces él necesita una carta y Pablo piensa verlo, pero antes de verlo él dice, esto yo te escribo, Timoteo, porque esto es importante que lo tengas. Fíjense, tan importante es la iglesia local que tiene que Pablo tomar un tiempo y escribir para que tenga un beneficio la iglesia de este hombre que es Timoteo. Y ahí va a dar varios detalles. Por ejemplo, Pablo en esta carta va a corregir de la mala doctrina y va a ver cómo la salvación obró en su propia vida de Pablo. También en esta carta se va a ver cómo deben ser las dinámicas de la iglesia y él va a hablar cómo tiene que ser la posición del hombre, de la mujer dentro de la congregación. Pero Pablo también en esta carta va a ayudarles a evaluar qué características tienen que tener los hombres que aspiran el obispado. ¿Cuáles son las marcas que tienen que tener estos hombres? Y no solamente esto, sino Pablo les va a decir que hay un peligro latente de la apostasía. Hay un peligro latente de la apostasía. Más adelante Pablo le instruye a Timoteo que hay distintos grupos en la iglesia. Están ancianos, ancianas, viudas, jóvenes y mujeres jóvenes que han quedado viudas. Y Pablo le tiene que enseñar a Timoteo cómo tiene que cuidar a todos estos grupos que hay en la iglesia. Y al final Pablo le va a decir que él tiene que tener cuidado
de los falsos maestros y aún tiene que tener una vida piadosa y no debe caminar como los impíos tras el dinero. Y al final le va a decir a los ricos, que Timoteo enseña a los ricos cómo ellos tienen que ser generosos para los demás. Y ahí sería de manera concisa todo lo que tiene esta carta. Pero nosotros estamos parados en medio de lo que acabo de decir en una parte. Es en esto, que recuerde el peligro latente de la apostasía. El peligro latente de la apostasía. Piensa esto. Aquellos que con su boca dicen ser creyentes, pero que sus hechos no muestran esta verdad, hay un gran peligro que estos hombres traen. Pueden meterse a las iglesias, engañar a personas, y después de esto, tristemente, la iglesia va a sufrir. Entonces, Pablo tiene que tener en cuenta, Timoteo tiene que tener en cuenta esta verdad. Timoteo, le diría Pablo, van a haber falsos. Y ahora, después de describir a los falsos, que en un momento también lo vamos a usar ese pasaje, Pablo le va a decir, contrario a esto, Timoteo, tú debes ser distinto. Otra vez. Hay un gran peligro. El gran peligro es que de la propia iglesia se levanten hombres falsos. Y a veces pienso que esos falsos no se van a levantar en el primer año, segundo año, tercer año. Aún pueden pasar 30 años y ahí recién se revela lo que son. Y imagínense de acá a 30 años nuestra iglesia. Si Dios lo permite, si aún está nuestra iglesia, solo Dios sabe. Si aún nos mantenemos fieles a la Escritura, creo que va a estar nuestra iglesia. Pero van a levantarse falsos. En toda iglesia se levantan. Y Timoteo tiene que tener presente esto. Estos van a traer un daño. Timoteo, ellos se manifiestan de esta manera. Pero tú, Timoteo, tú debes ser distinto. Entonces te quiero hablar así. Tú, hermano, y yo debemos ser distintos. ¿Qué debemos ser? Pablo dice, un siervo de Jesucristo. ¿Cómo luce un siervo de Jesucristo? Esto debe ser, Timoteo. Esto debe ser, joven. Hermana, esto tú debes ser, tener este distintivo de ser una sierva de Jesucristo. ¿Cómo luce un siervo de Jesucristo? Bueno, Pablo se va a encargar de enseñar a Timoteo cómo surge esto. Hay un libro que los varones estamos estudiando, se llama Libres para ser santo, y Jerry Gragg en este libro, hay otro autor también, hay un coautor también de este libro, habla que el creyente está llamado a vivir una vida piadosa. Entonces, contrario a la vida piadosa es la impiedad. Los falsos maestros traen la impiedad a la iglesia. Los verdaderos van a traer y van a procurar que la iglesia viva la vida piadosa. Entonces él señala algo así. Escuchen lo que dice él. Dice, Dios usa muchos medios de gracia para hacer crecer al pueblo. Pero él usa la predicación de su palabra de una forma única y especial. El estudio personal, la oración regular, las ordenanzas de la iglesia juegan un rol en tu crecimiento espiritual. Sin embargo, cualquier estrategia para el crecimiento espiritual que no incluya sumisión a la predicación bíblica será menos que el diseño de Dios para ti. En la iglesia dice, hay muchas cosas que se practican, pero si quitas la escritura, la predicación bíblica, la iglesia está próxima a perecer. Se va a destruir. Hay una sola garantía para que nuestra iglesia de acá a 30 años siga parada, hermanos. Siga estable. Y continúe 50 años, 100 años. Y aún esta iglesia plante otras iglesias a partir de ustedes. Pero ¿sabes cuál va a ser el motor o dónde está la garantía? Está en la escritura. La predicación fiel va a traer una iglesia, va a hacer que una iglesia sea sana y los miembros de esa iglesia van a ser sanos y van a ser capaces de ir y proclamar la verdad también de manera sana. Timoteo tiene ahora una gran responsabilidad. Él está en Éfeso y ya empezó a surgir falsos maestros. Ahora tú, Timoteo, tienes que ser un siervo de Jesucristo. Todos nosotros debemos ser siervos de Jesucristo. ¿Y cómo luce un siervo de Jesucristo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo luce un siervo? En primer lugar,
Un siervo de Jesucristo es el que enseñará la Escritura a sus hermanos. Un siervo de Jesucristo es el que enseñará la Escritura a sus hermanos. Versículo 6 empieza diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y ahí viene esta primera palabra, enseñar. Enseñar. Y la palabra enseñar ya sabemos que es la idea de instruir, es la idea de equipar, es exponer. Pero esta palabra enseñar tiene una raíz, que esta palabra, la raíz de esta palabra es poner. ¿Poner dónde? La enseñanza tiene una finalidad. La finalidad es que esa enseñanza se ponga en la mente del que oye. Todo buen enseñador va a querer que esto se quede en la mente del otro. Mi fin, hermanos, no es entretenerlos acá. Mi fin no es que se vayan con un buen chiste de este lugar. Mi fin es que la Escritura se quede en tu mente, que se establezca y se afirme ahí. Y entonces Timoteo tiene que comprender esto. Pablo le dice, si esto enseñas, tú vas a ser un buen ministro de Jesucristo. John MacArthur dice así, el medio dado por Dios para salvar, fortalecer y santificar a su iglesia es la enseñanza, es la predicación. Porque por medio de la predicación de la palabra viene el conocimiento de la verdad, que resulta en piedad. Si quitas la enseñanza de la iglesia, si quitas esa instrucción, vamos a tener impiedad. ¿Queremos ver a nuestra iglesia una iglesia piadosa? ¿Queremos que los creyentes vivan la dinámica de sus vidas fuera de la iglesia, pero que anden de manera piadosa? Necesitamos entonces enseñar la verdad, enseñar la Escritura. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, la finalidad del pastor es pensar en las ovejas, enseñar con claridad esto y dar todo lo que está. A veces, cuando me he quedado con un tiempo limitado que enseñando y me he ido con cosas para hablar todavía, pienso y digo, ¿cuánto tiempo requeriría para seguir comprendiendo todo lo que el pasaje va diciendo? Mucho tiempo. Fíjense algo, solo una hora nos sentamos a escuchar la predicación, pero todas, no sé cuántas horas en la semana, estamos escuchando otras cosas. La importancia de oír la Escritura, si esto enseñas a los hermanos. Pienso de esta manera. Piensa, papá, si esto enseñas a tu hogar. Madre, si esto enseñas a tus hijos. Si esto enseñas. Si esto enseñas, ¿qué serás? Serás un buen ministro de Jesucristo. Qué hermosa esta palabra, kalos, que habla buen, y esta palabra te habla de algo adecuado, algo bueno, algo que ha calificado y que ha quedado aprobado. Lamentablemente, el que está delante, con muchos otros hombres, nos pararíamos hoy delante de Cristo, que Cristo es la palabra encarnada y Él dejó su palabra. ¿Cuántos estarían agachados por no ser esto? Fueron observados y quedaron descalificados por usar mala escritura. No son buenos, sino son malos. ¿Qué importancia tiene la escritura en la vida del creyente? ¿Qué importancia tiene la escritura para la vida de piedad? Es trascendental. Es importante la vida piadosa. Lo voy a explicar más adelante esto. ¿Qué es esto? Pero es importante enseñar. Enseñar. Buen ministro de Jesucristo. Esta palabra buen, Jesús habló de sí mismo. Cuando dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta palabra buen es esta idea adecuado, bueno, que ha sido observado y quedó aprobado. Claro, Cristo no tuvo que ser aprobado por nadie. Él es intrínsecamente bueno. Y Él dice, yo soy el buen pastor. Los hombres sí necesitamos ser evaluados para ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, si hay pastores que diluyen la verdad y traen mentiras, lo que están haciendo son malos pastores, son mentirosos. Un buen pastor va a enseñar la Escritura, solo la Escritura. Porque acá dice, serás un buen, y usa esta hermosa palabra, que todo líder
todo papá, todo siervo debe comprender. Ministro. ¿Sabe qué nos llevó al Señor a hacer esto? Ministro. Y ahí la palabra ministro es aquel que está al servicio de otros. Un diácono sería en el griego. Es un servidor. Es uno que está sirviendo a las mesas. ¿Sabe lo que hace un pastor? Es aquel mozo que va al chef y espera que el chef preparó la comida e hizo una suculenta comida exquisita. Solo lo que hace el chef, el mozo, es tomar el plato, ponerlo en su bandeja y llevar al comensal. El pastor solo hace eso. Un buen ministro de Jesucristo enseña lo que dice la verdad. Papás, tus hijos necesitan la escritura. Y un buen papá solo va a hacer esta tarea también. Ir a la escritura, tomar la escritura y decir, hijo, esto es la verdad. Un buen ministro de Jesucristo. Entonces Timoteo, siendo el responsable en enseñar a la iglesia, ahora él puede ejercer ese ministerio como un siervo que continuamente está a disposición de sus hermanos. Porque él comprende que de esto depende ahora la vida de sus hermanos. Hermanos, depende de la predicación nuestras vidas. Quita esto, no hay nada. Entonces, un buen siervo de Jesucristo es el que enseña. Las exposiciones, por lo tanto, que oímos en la iglesia tienen como propósito estimularnos, es poner en nuestra mente la verdad de la Escritura. Comprender que esta es la responsabilidad de todo pastor, la vida de sus hermanos. Mi responsabilidad es desde el más grande hasta el más pequeño. Fíjense, en pequeños están anotando algunas palabras. Y ellos están oyendo cómo alguien se para y en nombre de Dios está hablando. Y ellos están creciendo así pensando, la palabra de Dios está siendo enseñada. Y ellos van a hacer a sus siguientes generaciones, vamos a escuchar la palabra de Dios. Todos aquellos que lideran en la iglesia u otros que aspiran al liderazgo en la iglesia, una de las funciones que hace el líder es de predicar la palabra. Hechos 6:4. Se nos ha confiado el servicio que hacemos los pastores, porque ellos son los regalos que Dios ha puesto. Efesios 4:11-12. Porque un día rendiremos cuenta al príncipe de los pastores de lo que hemos hecho con la escritura. 1 Pedro 5:4. Es de gran importancia lo que se enseña desde el púlpito. Ahora, esa misma dinámica de enseñar lo hacemos en nuestro hogar. Porque te recuerdas que antes que este hombre, llamado pastor, esté delante del púlpito predicando, debió haber sido evaluado. Y una de las características que tiene que tener es que sepa gobernar bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Entonces, este hombre no tiene que pretender pararse en el púlpito y comenzar a enseñar a la iglesia cosas que no hace en su hogar. Hombres, se necesita hogares donde los varones se levanten y hablen en nombre de Dios y enseñen diciendo, así dice Dios. Y los hijos escuchen la escritura y se sometan a la escritura. Los hijos van a imitar un día de esto de sus padres. Esta es la gran importancia. Hay este hermoso pasaje que decimos continuamente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes que los libros de los proverbios no son promesas? O sea, este pasaje que te está diciendo acá no necesariamente se va a cumplir. ¿Pero por qué no? Porque puede ser que haya padres piadosos enseñando la escritura, pero hijos que se rebelen a la escritura. Pueden estar callados 15, 20, 30 años y recién sacar a luz lo que son y decir, papá, hasta aquí te he seguido, pero quiero hacer mi vida. Este papá no ha fracasado si ha instruido a sus hijos. Si él ha sido fiel en decir lo que dice la escritura,
porque todo el tiempo que ha estado bajo su supervisión se ha sometido, porque el papá no puede convertir el alma del chico, solo la escritura convierte el corazón del niño, del joven, pero se ha mantenido fiel hablando la escritura. Es hermoso este pasaje que acabo de citar de Proverbios, pero deben sí golpearnos. ¿Cuántos estamos haciendo esta tarea de instruir? ¿Cuántos lo hacemos? Sí, aún lo que oyeron nuestros hijos un día, si ellos se rebelaron contra Dios y Dios les da de su gracia, todo lo que oyeron, Dios lo va a usar para que se arrepientan un día o lo va a usar para que sean juzgados porque no quisieron obedecer. Pero está el otro cuadro, donde padres lloran porque no fueron sabios, no invirtieron tiempo en instruir la vida de sus hijos. Y pueden ver en las decisiones que sus hijos toman diciendo, he fracasado. Pero aún si eso fuera el cuadro en alguno de nosotros, tengo que pensar esto, la escritura es lo que transforma la mente. Si aún he conocido tarde a Cristo, al Señor Jesucristo y tengo hijos grandes, pero acá tengo una esperanza. Si esto enseñas, si esto pongo en la mente de mi hijo, si un padre de familia piensa así, lo que va a hacer es, todo es irrelevante. Lo más importante es lo que mi hijo tiene en su mente. Entonces dejo de hacer todo lo demás con tal de explicarle el texto, porque esto le va a traer vida y esto le va a traer dirección. Necesito enseñar esta verdad. Esto es la función, hermanos, de cada uno de nosotros. Necesitamos escuchar la verdad de Dios. Que Dios permita que esto pase en las dinámicas del cuerpo, de la iglesia, en las familias, si esto enseñas a los hermanos. Es una declaración. En segundo lugar, en primer lugar, un siervo de Jesucristo es el que enseñará la escritura a sus hermanos. En segundo lugar, el siervo de Jesucristo es el que se ha nutrido y ha seguido fielmente la doctrina. El siervo de Jesucristo es el que se ha nutrido y ha seguido fielmente la escritura. Porque dice nutrido con las palabras de fe, de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Si la predicación es la finalidad tiene como nuestra santificación, la santificación de nuestros hermanos, entonces tengo la responsabilidad de nutrirme con la palabra de fe. Lo vuelvo a decir. Si la exposición de la Escritura tiene como finalidad santificar la vida de mis hermanos, entonces tengo esto que hacer. Si la garantía para que mi hijo pueda caminar en santidad es que tenga algo bíblico en su mente, entonces yo tengo que nutrirme. Esta palabra nutrido es la palabra que es uno que ha sido entrenado, uno que ha concebido desde su niñez hasta una etapa. Ustedes saben, mamás, que los bebés necesitan la leche materna en los primeros años. Lo que está pasando en esa dinámica de un bebé lactando, se está nutriendo con lo mejor. De esto ahora depende toda su vida. Y esa primera etapa es fundamental. Esta es la misma idea. Es fundamental que el siervo de Dios, que el padre de familia, que la madre de familia, que el joven se nutra con la palabra de Dios. Crezca. La idea ahí es crecer continuamente, masticando y digiriendo, haciendo que esos nutrientes que están en la Escritura lleguen a establecerse en mi alma. Porque, ¿qué esperanza tienen nuestros hijos cuando vienen con una pregunta? Papá, y te dicen la pregunta y no tienes la respuesta. Lo que está sacando a luz es que faltó nutrirme. No pienso que tengamos que ser expertos en todo, pero necesitamos todos continuamente crecer. Los grandes desafíos los vemos en nuestro propio hogar. Tengo que nutrirme con la palabra de verdad.
Esta palabra está en Mateo 6:26. La raíz de esta palabra está en Mateo 6:26. Cuando Jesús dijo, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es esta palabra, alimenta, nutrido. Entonces tienes este resultado. Aquel siervo que es fiel en enseñar es aquel que se ha nutrido previamente. Y aquí está el punto de la parte principal. Es lo que reciben nuestros hijos. Yo estoy queriendo aplicar eso a nuestra iglesia. Es el resultado de lo que los padres han nutrido. Te lo vuelvo a pensar. Lo que reciben nuestros hijos es el resultado de lo que nuestros padres se nutren. Lo que los padres se nutren. Entonces tienes a los hijos viviendo lo que oyen. Y esta dinámica lo pienso en la iglesia. Lo que es la iglesia es el resultado de lo que, cómo el pastor se nutre de la escritura. ¿Qué esperanza tiene la iglesia si el pastor no pasa horas con la escritura? No se expone a la palabra de Dios, no se expone a predicaciones fieles. ¿Qué garantía tiene la iglesia? Solamente va a ser conducido por un hombre bajo sus deseos. La escritura es lo único que puede nutrir al hombre para que ahora pueda llevar a otros la verdad. Y ahí surgen muchas preguntas. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo estamos alimentándonos? ¿A quién estamos oyendo? ¿A dónde acudimos? ¿Qué predicador continuamente escuchamos? ¿En quién buscamos consejo? Pero ¿por qué nutrirnos con la escritura? ¿Por qué esta dinámica es importante? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, que el que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. Tienes un papá que continuamente come de Jesús. Todas las mañanas se levanta para decir a su Señor, Señor, háblame, que mis hijos necesitan oír algo de su papá. Pero pasa una semana y un hijo puede decir, papá, ¿cuándo hacemos el devocional? Es porque el papá nos está nutriendo, está revelando nada más. Al contrario, el nutrido es desnutrido, ¿no? La debilidad. Mateo 4:4, Jesús dijo así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? Toda la palabra. Si me he nutrido, en el momento de la tentación, yo voy a saber luchar contra el pecado. ¿Por qué jóvenes ceden? Jóvenes, ¿sabes por qué cedes a alguna tentación? Es por la falta de nutrirte, la falta de comer la escritura. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hay una importancia de comer la escritura. Pero hay un gran peligro. Quiero citar algo que pensaban los pastores, lo quiero comentar acá. ¿Sabe cuál es el gran peligro? Envolvernos solamente especialistas. Y si alguno acá, con lo que ahora voy a leer, refleja algo de tu vida, huye de eso. ¿Cómo se ve un gran especialista? A la hora de armar sus predicaciones. O un papá, a la hora de pararse frente a sus hijos para enseñarles algo. Entonces, lo que hace este hombre, como ha sido entrenado, como ha sido equipado en una escuela, entonces usa las herramientas para elaborar sus predicaciones. A tal punto que puede realizar una correcta exégesis de la escritura y aún claramente aplicar certeramente la hermenéutica en la escritura y aún ver el texto y saber dividir bien el texto, comprendiendo toda la gramática. Pero solamente es un especialista que no hizo que la escritura pase por su alma. Queridos hermanos, querida iglesia, hermanos que tienen hogares, hermanas que están con sus familias, nútranse de la palabra, que ahí está la garantía para que su familia oiga a Cristo. La escritura. Nútranse de la escritura.
¿Y sabes cómo se ve? Si realmente no te has nutrido de la Escritura, se ve así. Aquel papá que habló a sus hijos ciertas cosas, aquella mamá que exhortó a sus hijos ciertas cosas, cuando termina la exhortación, es el primero que peca. O aquel pastor que hace una disertación tan precisa, termina el culto y llega el lunes, es el primero que peca. Solamente fue un gran especialista y no sirvió de nada. Lo que revela es que nunca se ha nutrido. Y lo que revela es que no ha seguido fielmente la doctrina. Porque ahí dice el que ha seguido fielmente la buena doctrina que ha seguido, dice el pasaje. Y la doctrina es cuerpo de enseñanza. La idea es uno que ha prestado atención a los detalles. La idea de que ha seguido es aquel que con mucha atención oía la voz de su mentor. ¿Recuerdas este cuadro de Marta y María? ¿Dónde estaba Marta? Afanada y turbada. Y María eligió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Oír al Maestro, al Señor, a Cristo, atentamente a su voz. Necesitamos creyentes que oigan atentamente a la voz de su Señor y no la voz de su corazón, la voz de su Señor. Ahora Pablo dice a Timoteo, enseña la Escritura a tus hermanos, porque tú has seguido fielmente la doctrina. Entonces la fidelidad en la perseverancia, en esa continuidad, ahora vas a poder darlo de la misma manera que recibiste. ¿Sabes? Pablo habló de Timoteo pensando, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en dónde? En la abuela Loida. ¿Y en quién más? Su madre Eunice. Fíjense la dinámica. Dice Timoteo, serás un buen ministro de Jesucristo, que has permanecido fiel a la doctrina. Y en otro momento Pablo le va a decir, esa fe vino de tu abuela, vino de tu madre. Tienen niños, acá hay niños, y los que tienen niños, la garantía para que ellos permanezcan fieles es de lo que te nutre y lo que le enseñas. Si te mantienes fiel. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí antes de muchos te digo, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles. Y para ver esos hombres fieles no son aquellos que por un momento están y están preguntando al pastor, pastor, ¿qué más, pastor? Y esto y lo otro. En el tiempo se observa a esos hombres fieles que permanecen abrazando la doctrina para no claudicar o abandonarlo. El tiempo saca a luz lo que es la persona. He hablado con varios y le he dicho, te estoy diciendo esto, pero ¿sabes cómo voy a comprender que has entendido? El tiempo. Aunque ahora me estás diciendo y aceptando, sí, pastor, lo voy a hacer, solo el tiempo va a sacar a luz si lo comprendiste. Y muchos revela que no. Y muchos revela que sí. Y Pablo tenía que decirle a Timoteo, busca a esos hombres fieles y a ellos encárgales. Por eso la plantación de la iglesia no es de la noche a la mañana. Por eso para firmar un liderazgo no es de noche a la mañana. Tienen que ser evaluados un tiempo largo, ver su conducta, su carácter, cómo están con la Escritura, cuántos se nutren de la Escritura, cómo son en sus hogares, para que puedan ser estos hombres que puedan enseñar a otros. Porque la garantía de la iglesia no son cuán, no sé, talentoso se ve este hombre, sino cuánto se ha nutrido de la Escritura, cuánto ha perseverado en la doctrina. Es la importancia. Entonces tenemos que guardar la enseñanza. Voy a correr, hermanos. No se preocupen, voy a correr. En tercer lugar, el buen siervo de Jesucristo desecha lo que no edifica. Desecha lo que no edifica. Versículo 7 dice,
Desecha las fábulas profanas y de viejas. Tan pequeño es este dato, pero es contundente, porque si no fuera importante esto, quizás alguno podría pensar, se le escapó a Pablo o lo dijo un momento y no lo vuelvo a repetir, pero es interesante que Pablo lo repite esto. Y dice en 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, hay cosas que se tiene que desechar. El siervo de Dios tiene que desechar algunas cosas. Y acá, básicamente, donde estamos estudiando, dice, desecha las fábulas. Y no solamente las fábulas, sino fábulas de viejas. Cuentos imaginarios. Y ahí de viejas, literalmente es de mujeres ancianas que con sus imaginaciones perturban la verdad. Y no estamos tan lejos de esto, porque aquella persona que no se nutre de la escritura, lo que va a hacer cuando habla de sus imaginaciones. Y lo hace cuentos, fábulas. Y Pablo dice, deséchalo. Por lo tanto, Timoteo como pastor de la iglesia tenía que tener esto, prestar atención a las mentiras. Todo buen siervo de Jesucristo va a prestar atención a lo que se dice, a lo que hablan. Cuando están reunidos en una mesa, cuando se reúnen los hermanos de la iglesia, ¿sabe por qué nos reunimos? Para exhortarnos unos a otros. Y un buen siervo de Jesucristo, no estoy hablando del pastor, un buen siervo de Jesucristo, estoy pensando en cualquiera de nosotros, que quiere ser fiel, está oyendo. Si habló una mentira, ahora voy a corregir. Pero lo hago claro, con verdad y misericordia. Porque les voy a decir algo, si no se corrige a tiempo, esto socava la verdad. Y como la tarea de un papá en esta dinámica, nuestros hijos están expuestos a tantas mentiras, tantas fábulas, tantas historias. Si él no me contaba a su profesor de literatura que le decía, todo lo que creen que hemos venido de Dios es una gran mentira. Y comienza a contar fábulas, porque son fábulas. Tus hijos y mis hijos son expuestos a esto. Y cuando tú preguntas, ¿qué oíste? Ahora tú tienes que capaz de desecharlo. Hijo, ¿qué es desecharlo? Mi hijo me dice esto, ahora le traigo la verdad para que se afirme la verdad. Desecha las fábulas que se ponen a la verdad y quieren dañar la verdad. Entonces, si hoy no corregimos la verdad, la mentira, después van a socavar la verdad. Si la predicación debe ser entonces la exposición fiel de la verdad, sin ninguna alteración, tenemos que estar atentos aún a esas conversaciones que se dan en la iglesia, cuestiones de doctrina y de principios. A veces las ciertas cosas de principios también. Esto es lo que creemos. Creemos que esto es el texto y creemos que así se vive este principio. Lo tenemos que defender, cuidar. Es nuestra tarea. En cuarto lugar, y esto era el pasaje para la cual usé toda esta sección para llegar a este punto, hermanos. Así que todo fue introducción. Este es el punto. El siervo del Señor se ejercita para la piedad porque comprende sus beneficios. El siervo del Señor se ejercita para la piedad porque comprende sus beneficios. Dice a continuación, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pensando en la iglesia, pensando en nosotros, hermanos, ejercítense para la piedad, porque tiene, dice, garantía para este tiempo presente y para la venidera. Nútranse con la escritura, sigan fieles a la doctrina, abracen los principios y no la vendan con nada. ¿Saben por qué? Porque tiene garantía para este tiempo presente. Bueno,
ahí la palabra ejercicio, ejercítate, ya lo ves como un imperativo y está en tiempo presente y en voz activa. O sea, no hay otra forma de que el siervo de Dios ande. Se demanda que el siervo de Dios se ejercite. Yo tengo que ejercitarme. Yo tengo que entrenarme. Por lo tanto, se luce así, es desarrollar un comportamiento. Cuando una persona oye la instrucción, no solamente oye la instrucción, sino ahora la practica. Pone de su fuerza, es constante, se disciplina para continuar lo que ha oído, porque acá está la garantía, se ejercita. Dice esta palabra, esta palabra se muestra de manera negativa en 2 de Pedro. Fíjense, 2 de Pedro 2, 13 al 14. Dice 2 de Pedro 2, 13 y 14. Y ahí está hablando de los falsos, de los apóstatas. Y dice así: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. ¿Y qué dice? Tienen el corazón, ¿qué? Habituado. Segunda de Pedro 2:14. Los falsos, ¿saben a qué se han ejercitado? Para la impiedad. Su corazón lo tienen habituado. Esta es la palabra de manera negativa. O sea, ¿a qué se han habituado ellos? Al adulterio. Estos son estos hombres que en nuestro tiempo sería, lo primero que hacen es ir a Facebook, a YouTube y comenzar a ver pornografía. Y habitúan su corazón hacia el pecado. Estos se han entrenado. Por eso cuando ven lo primero que ven, a la primera mujer que ven, la desean y la codician y pecan. Pero tú, Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad. La garantía de la piedad está en una persona. Porque, ¿qué es la piedad? ¿Qué es piedad? Bueno, ahí la palabra piedad es devoción, la práctica devota, una conducta religiosa, devoción a Dios, diríamos. Eso es piedad. Es más, ahí la palabra piedad en Timoteo se usa 8 veces. En 1 de Timoteo se usa, perdón, 1 y 2 de Timoteo se usa 8 veces. De esas 8 veces, antes de lo que acabo de citar, ya 2 veces lo mencionó Pablo a Timoteo. De ahí la importancia de la palabra piedad. Piedad. 1 de Timoteo 2:2 dice, porque los reyes porque los reyes y por todos los que están en eminencia, es lo que cuando habló antes, tenemos que orar, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Piedad. Y luego usa otra vez, y síganme con esto, hermanos, antes de decir ejercítate para la piedad, Pablo va a decir algo que en otro lugar no se va a repetir. Y es algo trascendental. Y está en 1 Timoteo 3:16, fíjate. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, si tú lees desde el 15, o desde el 14, 15 y luego 16 de 1 Timoteo 3, Pablo le pone un gran énfasis. En realidad, 1 Timoteo 3, del 14 al 16, es el pensamiento principal de toda la carta. Pablo quería llegar a este punto. Y para llegar a este punto, todo lo demás le escribió. Comenzó a instruirle para esto, Timoteo. Y ahí, ¿qué es esto? Que la iglesia es la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Y luego de decir que es columna y baluarte de la verdad, Pablo va a detallar esa verdad se ha hecho carne.
Porque nosotros como iglesia sostenemos la verdad. Y la verdad es la Escritura. Y la Escritura, que es la palabra, logos, esa palabra se ha encarnado. Y ahí Pablo comienza a desplegar una maravillosa oración que muchos creen que esto era el himno en aquel tiempo. Algunos teólogos sugieren que Pablo fue el que escribió y acuñó esta verdad. Pero sea cual sea, es el Espíritu Santo que permite que tengamos esto. ¿Y qué dice? E indiscutiblemente, o sea, no hay razón de discutir esto. ¿Cuál no hay razón de discutir? Grande es el misterio, que por un momento estaba velado, pero ahora revelado. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es ese misterio grande de la piedad? Te cito lo que Josías Grauman dijo de esto. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué tenemos que gritar a todo el mundo esto? La piedad estuvo escondida hasta que se encarnó en la persona de Jesucristo. Pablo está personificando la piedad. Algunos comentaristas sostendrían que se trata del misterio del piadoso. Todo lo que la piedad engloba, ahora lo vemos claramente, lo vemos en Cristo Jesús. Hasta acá cito de José Grauman, me voy a seguir citando, pero ahora quiero pensar lo que estuve pensando. La palabra piedad, ¿cómo vemos? ¿Dónde está el modelo de la piedad? Bueno, para que se vea un modelo, tuvo que ese modelo encarnarse. Y Él es la piedad encarnada. Esa piedad encarnada ahora tiene que ser vista, observada e imitada. Es Cristo. Cristo es esa piedad encarnada. ¿Recuerdas que Jesús dijo, sed como vuestro Padre de los cielos, que es perfecto, vosotros seis perfectos? ¿Te acuerdas en la bienaventuranza que dijo así Jesús? Sed como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, sed vosotros perfectos. ¿Quién puede ser perfecto? Y uno diría, pero ¿cómo veo la perfección? Bueno, la Escritura revela ese Dios perfecto, pero Dios tuvo que mandar a su Hijo, y su Hijo ahora toma cuerpo humano, y en Él vemos la plenitud de la gloria de Dios, y vemos al piadoso, a Jesucristo. Grande es ese misterio de la piedad, que el piadoso se encarnó. Cuando vemos ahora a Cristo, entonces sé que es la piedad, sé cómo reaccionar, sé cómo hablar, sé qué decidir, sé cómo someterme, porque Él es el piadoso. Grande es el misterio de la piedad. Sigue diciendo Josías Grauman, quiero seguir citando, dice, toda la piedad se engloba ahora en lo que vemos claramente en Cristo Jesús. Ahora nosotros debemos buscar la piedad en nuestras vidas, solo para sostener esta verdad hacia el mundo, reflejando la piedad al mundo con nuestras palabras y con nuestros hechos. Entonces revelaremos la perfecta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo continuamente me nutro de la Escritura, busco de Cristo, ahora voy a mostrar a los demás qué es la piedad, porque vivo a Cristo en mi vida. Los hijos necesitan ver a papás piadosos. Los esposos también anhelan ver a una esposa piadosa. Las esposas desean ver a un esposo piadoso. Los jóvenes, señoritas, las señoritas entre los jóvenes necesitan ver entre sus padres la piedad. Y aún para el matrimonio, para considerar a alguien, se necesita pensar en un hombre piadoso. La piedad es vivir a Cristo. Entonces, comprendiendo esto, Cristo es el ejemplo de la piedad, porque es la piedad encarnada. Entonces, ¿a quién necesitamos ver más? A Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir ejercítate para la piedad? Esta idea de ejercítate para la piedad, entonces, me hace una vista hacia atrás
al día que alguien me habló de Cristo y pensar que no quedó allí lo que yo entendí de Cristo, sino que se extiende hasta mi muerte, seguir contemplando a Cristo y su naturaleza para ser más como Cristo y vivir la vida piadosa que se me demanda. Y ejercitarme en eso para poder vivir lo que dice la Escritura. ¿Cómo se ve ese ejercicio de la piedad? Bueno, viendo así, su palabra, sometiéndonos a su señorío. Ahora, ¿cómo luce eso en la iglesia? ¿Cómo luce en mi hogar? La vida de piedad. Grande es el misterio de la piedad. Cristo es la piedad encarnada. Ejercítate para la piedad. Y a mi hijo le digo, hijo, ejercítate para la piedad. Papá, ¿qué es esto? ¿Cómo me ejercito? Bueno, te quiero enseñar, hijo. Te quiero hablar lo que dice la Escritura. Te quiero decir quién es Jesús. Te quiero decir lo que Dios dice a través de su palabra. Ahora ejercítate para esto. Sigue viviendo esto. Ten esa dinámica de vivir. Y acá viene el tema general de la predicación que lleva a la piedad. Quitas la predicación bíblica, no tienes a Cristo expuesto. Porque una predicación bíblica, la centralidad de esto es Jesucristo. Hermanos, en tantos lugares se habla de Dios, en nombre de Dios, usan la Escritura, pero no exponen la Escritura. Solamente lo que han hecho es entretener un momento con tantos chistes y han salido alegres, pero vacíos en el corazón. Queremos nosotros, al contrario, escuchar lo que dice la Escritura y decir, así se vive la piedad, así es Cristo, y quiero someterme a su señorío. Jerry Gragg en su libro dice, la fidelidad en la iglesia requiere predicación y no termina allí, pero siempre comienza allí. Esto no es verdad solamente en cuanto a la iglesia de forma corporativa, es también verdad para mí, para ti individualmente. Debes reconocer que tu madurez depende de la naturaleza de la predicación a la que estás expuesto regularmente. Wow, esto cuando leí tumbó algunas cosas que a veces quería hacer o hago para seguir observando el texto. Si mi familia, la garantía de ellos es que yo sea maduro para enseñarlas a ellas, necesitan ver un hombre maduro y yo para ser maduro necesito la Escritura. La pregunta es de qué me estoy nutriendo cada día para yo presentarme maduro frente a ellas. ¿De qué te estás nutriendo, hermano? Hermana, ¿de qué te estás nutriendo? ¿Es Cristo la centralidad de tus deseos? ¿Oyes a Cristo continuamente? ¿Cuánto tiempo gastas estudiando la Escritura? Por lo tanto, la exposición de las Escrituras empujará a todos de la iglesia IBM a vivir una vida piadosa. Y esto para la gloria de Dios. Pero cuando dejamos de hablar la verdad, surgen otras cosas. Fíjense esto. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? La piedad. ¿Qué pasa? Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen que envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo contrario a todo esto es que cuando se enseña otra cosa y la centralidad no es la Escritura ni Cristo, y esto que trae disputa, contiendas, envidia, pleitos, celos, blasfemia, y luego ves al que decía ser el hombre de Dios corriendo tras el dinero.
porque solamente ahí revela lo que realmente deseaba y para qué vivía, para la impiedad. Entonces el peligro está en los expositores que diluyen esta verdad, tuercen la verdad y no proclaman la verdad, que es según la piedad. Segunda de Tito 2:12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Voy a correr, hermanos, no se preocupen. Dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay una hermosa verdad acá. Hay un aprovechamiento puntual, la piedad, que para todo aprovecha. Pero el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué es el ejercicio corporal? Pablo tuvo que traer esta idea de ejercicio corporal. Es aquellos que se disciplinaban para el atletismo en aquel tiempo, hacían todo su esfuerzo, eran consistentes en su ejercicio para que un día al año que había esta carrera se presenten y traten de ganar. Pues la idea de ejercitarse, pero esto tiene algo que perece o algo que no trasciende. Pero la piedad, el que se ejercita para la piedad, para todo es provechoso, para todo es provechoso. En otra versión dice así, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y en quinto lugar, el buen siervo de Jesucristo exalta las Escrituras y trabaja arduamente comprendiendo a quién está sirviendo. El 9 y el 10, versículos 9 y 10. El buen siervo de Jesucristo exalta la Escritura y trabaja arduamente comprendiendo a quién está sirviendo. Termina Pablo diciendo, palabra fiel. Palabra fiel. Y cada vez que él usó palabra fiel, lo que está haciendo Pablo es tratar de decir, esto se tiene que observar, porque es fundamental. Esto es una verdad fundamental. Palabra fiel. Digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra fiel? ¿Cuál es esa palabra fiel? Bueno, sí, Cristo. Ejercítate para la piedad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y es más, continúa diciendo que por esto mismo trabajamos. Acá Pablo usa una palabra hasta llegar a la fatiga extrema. He conocido jóvenes intelectuales, los he visto en la combi, en el bus, o he charlado con ellos, que no sé si te das cuenta de esos estudiosos que a veces ni tienen tiempo para comer. ¿Te diste cuenta de ellos? No sé si eres uno de ellos también. Pero no tienes tiempo para comer y te descuidas tantas cosas y todo lo es tu conocimiento. Bueno, acá Pablo dice todo lo contrario, que para esto mismo trabajamos. Para comprender ese misterio de la piedad, para poder proclamarla, para poder que otros vivan lo que se estoy diciendo y ponerles en su mente, Pablo dice, trabajo. O sea, hasta quedar fatigado. Si estuvieran pastores, les diría, pastores, ¿cuánto tiempo estás gastando en la preparación de tu predicación? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero no estamos hablando a pastores. Estamos hablando a hermanos que estamos acá, hermanos que estamos creciendo. Y diría, hermanos, si la garantía de la piedad está, para que tus hijos vivan en piedad, la garantía está en la Escritura, ¿cuánto están invirtiendo tiempo para crecer en ella? ¿Cuánto? Y yo veo la dinámica de nuestra iglesia que mandamos versículos a los grupos. Eso no es suficiente para que tú puedas nutrir y crecer. Realmente tienes que trabajar. La palabra acá es quedar exhausto. Exhausto. Y a veces un predicador tiene que tener horas investigando una palabra. Pero no es la tarea solo del predicador, porque todos acá enseñamos en nuestros hogares a otros. Y tenemos que gastar tiempo. Por lo tanto, pienso de esta manera. Hermanos, tenemos que esforzarnos, ser consecuentes en nuestra tarea. Tenemos que, en este tiempo presente, en medio de la hostilidad, que otras cosas quieren tomar el lugar como prioridad,
nosotros debemos trabajar arduamente. Y aun cuando estoy tan agotado por el trabajo que tuve, no sé, en un negocio, en una empresa, el Señor me va a vitalizar para seguir trabajando, escudriñando la Escritura, porque de esto depende mi familia, para que viva en piedad. O una mamá, por más que he trabajado arduamente, ahora tengo que ir a la Escritura, porque de esto depende la piedad de mi familia. Seguir escudriñando, escudriñando. Y acá viene esta hermosa esperanza. ¿Por qué trabajamos? Y no solamente eso, y sufrimos oprobio, dice. Esto suele pasar porque sería, como dije antes a los pastores, ¿cuántos de ustedes, pastores, les diría, por decir la verdad, fueron humillados, murmuraron de vosotros, porque no se someten a la Escritura que continuamente predicas? Pero eso no solo vive el pastor, sino todos aquellos que aman la piedad, aman la Escritura y enseñan a otros. Porque cuando vas a enseñar, golpea el corazón de los otros y sufrimos humillación. A veces va a pasar esto, pero hay garantía. ¿Cuál es? Porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No te canses en ejercitarte para la piedad, hermano, hermana. Aun cuando veas uno de los familiares que todavía no comprende, sigue ejercitándote para la piedad. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Que el piadoso se encarnó, estudia a Cristo, escudriña sobre Cristo y predica a Cristo. Y aquellos que creen van a ser salvos, porque el Señor va a transformar sus vidas a través de una predicación fiel, de una madre fiel, de una abuela fiel, de un papá fiel o de un pastor fiel, para la gloria de Dios. Juan Crisóstomo, un hombre que vivió el 347 al 407, a él se le conoció como boca de oro, porque tenía una elocuencia al hablar. Él fue diácono de Antioquía y llegó luego a ser el sacerdote de Antioquía, de esta ciudad. Él dijo así, y terminó: solamente después del bien obrar queda un arte y un modo de curar, que es la doctrina por medio del discurso. Este es el instrumento, este es el alimento y este es el mejor temperamento de aire. Este es el que hace veces de medicina, de fuego y de hierro. Y se necesita cauterizar. Y si se necesita cauterizar o cortar, este conviene servirse. Y si este no tiene alguna fuerza, todo lo demás es superfluo. Con este damos alimento a un alma abatida. La contenemos inflamada como una llama. Cortamos lo superfluo, suplimos lo que falta y hacemos todas las otras cosas que sirven para la salud del alma. Y este es la predicación de la Escritura. La palabra de Dios es la única garantía para la piedad. Quita la Escritura de tu hogar, vamos a tener hijos en impiedad. Quitamos la Escritura de la iglesia va a conducirte en impiedad. Que Dios nos dé de su gracia para mantenernos fieles continuamente, hermanos, y que desde acá se predique la Escritura fielmente, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo y para la exaltación de su palabra. Señor,